Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida en esta mañana al doctor Yacu Pérez, prefecto de la provincia de la Suay, candidato a la presidencia de la República. Doctor Pérez, muy buenos días. ¿Cómo mira usted el panorama electoral cuando este aún no está definido? Poco a poco van los candidatos inscribiéndose ante el Consejo Nacional Electoral con una serie de dudas que persisten y en el camino van quedándose algunos de ellos. Le damos la bienvenida. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, y a la licenciada Rosana Encalada. Un saludo afectuoso a la audiencia de Antena 1 y Academia TV. Entiendo que quiero felicitar por esa gran unidad que permite potenciar la audiencia y estar suficientemente informados. Bueno, el panorama electoral va poniéndose un poco más expectante, máxime cuando ya hay tendencias que empiezan a crecer, y una de esos movimientos que empezamos a recibir con mucho entusiasmo el apoyo de sectores sociales, de la ciudadanía en general, es Pachacuti. Y creemos que incluso por ese apoyo, porque saben quienes pagan para hacer las encuestas, saben que estamos bien, a pesar de que algunas encuestadoras nos pongan. Yo recuerdo el caso de Sedatos, en la misma casa radial de usted, igual Click, nos ponían en los últimos lugares, no aparecíamos entre los 4, 5, no aparecíamos. Y recuerdo que ese tiempo Ondas Azuayes yo le decía, quisiera ver qué cara ponen las encuestadoras el día de las elecciones. Se equivocaron de manera estrepitosa. Y ahora igualmente nos ponen Sedatos en el tercer lugar, que no es real porque hemos visto otras encuestadoras y sobre todo porque vemos las encuestas del corazón, en donde el cariño que existe en otras partes del país, y ahí están manipulando. Y quizás eso mismo obedezca para que nos pongan en entredicho y nos unan a la candidatura del expresidente Rafael Correa, al decir que nosotros no hemos hecho las primarias. Y yo quiero ahí ser muy preciso. Hay 3 procedimientos que se han dado en este momento para la aceptación de la preinscripción de las candidaturas. Uno es las primarias. Fue el único movimiento en el país, Pachacuti, que hizo las primarias. A pesar de los conflictos internos que teníamos, superamos. Participaron las 24 provincias más las 2 de fuera del país, Estados Unidos, Canadá y Europa, Asia y Oceanía. Primer filtro que pasamos bajo la legalidad. Segundo, hubo la renuncia de Larissa Manangoni, y ante la renuncia el Código de la Democracia permite, por fallecimiento o por renuncia, sustituir, reemplazar al candidato que ha presentado la renuncia. Eso es lo que hicimos, pero no hicimos porque a mí me hice de manera personal, no. A través de 2 consejos políticos nacionales, todo a través de, hay grabaciones, hay las actas, es decir, a través de telemáticamente, y finalmente, haber cumplido estos 2 procedimientos, el último, llegamos hasta el Consejo Nacional Electoral y ahí suscribimos el acta de aceptación de la candidatura tanto de Virna como de Yacu. Entonces, no hay por dónde perderse. Distinto es el caso de la otra candidatura en donde no hay el acta de aceptación, pero de ese tema no quiero entrar porque ahí sí es doctor Pérez, ¿no le preocupa a usted, sin embargo, la falta de unidad que se ha evidenciado en el sector indígena desde que se le mencionó a usted como candidato a la presidencia de la República y luego con el proceso, incluso el proceso interno que se dio? Evidentemente no hay unidad. Antonio Vargas de la CONAI ha sido muy disuasivo, diría que incluso un opositor a su candidatura. Lo propio, otro de los líderes indígenas que surgió a partir de octubre del año pasado, Leonidas Issa, hasta el momento no han dicho que le apoyan.
Su propia viceprefecta Cecilia Méndez nos dijo recientemente en una entrevista que ella votará conforme a la decisión de Pachacuti Radical, dejando abierta la posibilidad de que no sería necesariamente por usted. Bueno, algunas actualizaciones, podríamos decir, de la noticia. El fin de semana, el día domingo, tuvimos una larga reunión con Jaime Vargas para tratar sobre temas, uno de la elección de del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAIE, que probablemente sea entre noviembre y diciembre. Ya debía ser en este mes, pero por la pandemia se diferió, porque la semana pasada fue ya de la CONFENIAE. Igualmente ahí él fue enfático de que ya pasaron los tiempos de las elecciones y tenemos que volver al cauce, y ha mostrado su predisposición en apoyarnos. Más adelante podrá hacerlo públicamente. Este rato está en otros temas dedicado, pero ya en su momento nos acompañará. Incluso él va a hacer una agenda para realizar visitas en las provincias en donde me ha pedido que le acompañe. El día lunes o el día domingo vamos a tener una reunión convocada por los mayores: Blanca Chancoso, Luis Maca, José María Cabascango, los históricos, que quieren que nos unamos. Y lindo que los mayores nos inviten. Y tendremos que ir a esa reunión. Entiendo que estará Jaime Vargas. Leonidas Isa está haciendo la presentación de su libro en Estados Unidos. Probablemente él no pueda participar en este cónclave. Pero estamos, entonces, yo había dicho hace tiempos que momentos de las elecciones se vuelven tensos, son legítimas las aspiraciones y a veces se exacerban los ánimos, pero todo volverá a su cauce normal, y yo veo que esas fisuras, ni siquiera fisuras, esas miradas distintas se van a ir superando en el camino. Doctor Pérez, muy buenos días. Quizás volviendo al tema de la precandidatura y la próxima candidatura a la vicepresidencia de la República por el movimiento Pachacuti, ustedes no advierten ningún problema con la inscripción de esta candidatura luego de que la persona que habría aceptado ser candidata fue Larisa Marangoni, quien luego declinó esta posición. ¿No advierten ustedes ninguna situación legal que podría complicar la inscripción de este binomio? Querida Rosanita, en el plano jurídico, así en estricto sensu, no hay por dónde perderse. 2 más 2 es 4. Hemos cumplido con las primarias, hemos reemplazado aquella que participó en las primarias con una persona que cumple los requisitos, se ha firmado el acta de aceptación y ahora solo falta la inscripción. En el plano estrictamente jurídico no hay por dónde perderse. Sin embargo, y eso sí no podemos ocultar, los apetitos políticos muchas veces prevalecen sobre la parte jurídica, y ahí sí encontrarán cualquier leguleyada de carácter jurídico y buscarán ponernos tropiezos, muros para evitar que nuestras candidaturas avancen, porque de todas las opiniones que han dado personas que conocen, nosotros estaríamos en la segunda vuelta. Eso es indiscutible de las personas que conocen. No solamente lo estamos haciendo por una situación de apasionamiento o con una carga subjetiva. Eso lo han manifestado, pero aspiramos que no, por bien de la democracia, las candidaturas que cumplan con el código de la democracia, con su reglamento y con la Constitución, deben ser pasadas ese filtro, y si pasan el filtro, el pueblo tiene la oportunidad. Es más, hasta yo diría, las candidaturas del correísmo, ojalá cumplan con la ley, y si cumplen con la ley, más que derrotarles a través de una inscripción, una calificación en el CNE, sería bueno que los ecuatorianos podamos derrotar en las urnas, que si bien reconocemos tiene un importante apoyo este sector aún, pero tiene un techo. El rechazo al expresidente Correa está sobre el 70%, entonces ellos pueden llegar a un 30%, que es bastante, es un mundo, tal vez no llega al 30%, menos, va a ser menos, pero en el supuesto no consentido llegan al 30%, pero tienen un techo, ya no van a llegar, ya no van a avanzar más.
Entonces ahí las matemáticas no pueden mentir, no nos engañen, son claras y por ahí no hay por Para dejar claro, doctor Pérez, usted señaló en su alocución anterior de que Jaime Vargas le ha comprometido personalmente su apoyo y que este se hará público en las próximas horas o los próximos días, y apoyo no solamente como Jaime Vargas, sino como CONAIE. Esto quisiera que nos ratifique. Pero más allá de esto, doctor Pérez, quisiera preguntarle sobre cómo mira usted esa consolidación de la derecha alrededor de la candidatura de Guillermo Lasso, y preguntarle si va a darse una coalición similar desde la centroizquierda hacia la izquierda. Sobre Jaime Vargas, el compañero ha manifestado esa predisposición y él me ha indicado que va a hacer un cronograma de visitas a muchas provincias y que le gustaría que yo le acompañe a él o viceversa, que él me acompañaría a mí. Y además, las dos organizaciones fuertes, quizás la una sobre todo, de la CONAI, que conforman la CONAI, son las tres regionales. CONAIS, que es de la costa ecuatoriana, y la ECUARUNARI, que es de la sierra. Ellos desde el primer inicio me apoyaron. Lo que no he podido hablar es con la CONFENIAE, con Richard Vargas, que mandé mi felicitación porque acaba de ser reelecto, pero igual las bases han manifestado, la NAE, la FISH, que son fuertes, y las nacionalidades de la Amazonía. Es más, me han venido a visitar algunas de ellas acá a la ciudad de Cuenca a ofrecer el apoyo y estamos consolidando prácticamente. Yo tengo la sensación y lo que me ha dicho el compañero Jaime Vargas, que pronto lo harán público. ¿Y cuál es, doctor Pérez, la situación con el movimiento indígena del Cotopaxi, cuyo líder Leonidas Diza también figuraba como precandidato por el movimiento Pachacuti, como uno de los rostros más visibles del movimiento indígena a nivel nacional, y con quien aparentemente también hubo algunas diferencias? Sí, sin duda. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Él está en Estados Unidos. Entiendo que viene los primeros días de octubre. Habrá que hablar. Yo siempre les he dicho, ofrezco mi mano de hermano, de amistad. Lo haremos, y con el movimiento indígena de Cotopaxi no solamente es el compañero Leonidas, hay una estructura. Ahí está la subcoordinadora nacional, que es Cecilia Velázquez, la mejor relación, el expresidente de la CONAI, Jorge Herrera. Ahí están otros compañeros, se han puesto en contacto conmigo los candidatos de Cotopaxi para la asamblea. La compañera Gisela, que es la segunda candidata a la asamblea. Entonces yo veo que vamos consolidando y no vamos a tener dificultades más adelante. Que siempre podrán aparecer alguna situación, sí, es normal. Ahora, con respecto a la segunda pregunta del ingeniero Gustavo Cardoso, la derecha se va consolidando, pero se consolidan con los partidos que son de la derecha. Eso es natural. Hasta yo diría que en esa coalición debería entrar también el correísmo, porque si hay algún sector que fue beneficiado de manera supremamente beneficiado, fue la banca en el tiempo de Correa. El gobierno de Correa gobernó para las multinacionales mineras, petroleras, de telefonía celular, y para la banca. Entonces podrían ahí perfectamente sincronizar con la candidatura de Lasso. Nosotros, en cambio, nos estamos uniendo con otros sectores. Tenemos el apoyo de la Federación Nacional de Servidores Públicos del país, de muchos sectores de los transportistas que han ofrecido su apoyo. Estamos por llegar a un acuerdo probablemente con la Federación Nacional de Universitarios del país, con la Federación Nacional de Economistas del país, con la comunidad LGBTI del país, con los animalistas, es decir, con sectores sumamente importantes. Bueno, ni hablar del Frente Unitario de los Trabajadores, que es una alianza natural, la UNE, la FEUE, la FESE, Montecristi Vive. Quiero agradecer y tanto Alberto Acosta, Juan Cubi y muchas personas que son parte de ese grupo, que han sido explícitos en el apoyo. Quito Vive, de concejales que están este rato participando a nivel del municipio de Quito, concejales de acá de Cuenca, de Renace, entre otros, es decir, de Zona Guayas,
Zona Guayas es un grupo importantísimo en Guayaquil. Hay un movimiento que estaba participando con el ex candidato a la vicepresidencia, con Guillermo Lasso, Andrés Páez. Somos a nivel nacional una estructura de las organizaciones políticas, grandes partidos, movimientos consolidados han logrado aglutinar alguna más allá de Unidad Popular. Bueno, de partidos no hemos tenido, Unidad Popular sí lo está desde el inicio también, no hemos tenido ese acercamiento, pero pues reitero, con los sectores sociales y ciudadanos tenemos las mejores relaciones, igual de algunas universidades ya se han mostrado, la Universidad de Cotopaxi, varias entidades que hay ¿Qué pasa? Un despertar, nos miran que podemos ser el único sector que les damos confianza, honestidad. ¿Qué pasa, doctor Pérez, mientras tanto con la prefectura de la SUAY? Escuchamos declaraciones suyas en el sentido de que usted renunciaría a la prefectura con su inscripción y que esta sería máximo la primera semana de octubre. La próxima semana es ya la primera de octubre. ¿Se va a efectivizar allí su renuncia? Efectivamente, así será. Apenas renuncie, inscribiré la primera semana la primera semana de octubre. Estamos prácticamente cerrando algunas actividades, programas que estaban pendientes y que quede enrumbado, y aspiro que la señora viceprefecta, tal como dice la Constitución, el COTAD pueda asumir y con todo el POA, el PDOT, el plan de gobierno que presentamos pueda seguir por la misma ruta. Deberá haber matiz, supongo, cada uno tiene sus distintas formas de gobernar, pero al menos hay una estructura, entiendo que en la defensa del agua, en la visión agroecológica de la provincia. Estoy convencido que va a continuar y anhelar el mejor de los éxitos a la nueva administración. Sin embargo, doctor Pérez, ha habido varias críticas en su contra, una de ellas justamente respecto del hecho de que el compromiso que usted asumió fue con la provincia de El Azuay y a medio camino se estaría abandonando este compromiso para asumir otro, ¿no? Una candidatura a la presidencia de la República, y otra ha tenido que ver directamente con diferencias serias, profundas con la viceprefecta, que en algún momento se lo ha llegado incluso a acusar de actitudes machistas al interior de la prefectura, de sectarismos también, es decir, diferencias importantes al interior de la prefectura. ¿Cuál es la respuesta suya al respecto? Yo soy antimachista, antipatriarcal, y no solamente en la prédica, en la práctica. Me encantaría que las grandes feministas del país, como Rocío Rosero, no va a nombrar más personas, pero que tengan el concepto de ellas. Y yo siempre he dicho, soy un aprendiz del feminismo. Y ellos me han dicho, si de aprendiz es así, ¿cómo quisiéramos de verle a Yaco de maestro del feminismo? Yo practico el feminismo. Ahora, si no fue por machismo, doctor Pérez, ¿a qué se debe ese aislamiento, esa situación en la cual la viceprefecta dice haber sido relegada durante su administración? ¿Qué razones se habrían dado para eso? ¿O usted no comparte el punto de vista de Cecilia Méndez? Incluso ella, en ese diálogo que mantuvo con nosotros, dijo que aún le quedaban unos pocos días, refiriéndose a usted, para reconciliarse. No, sí, se puede reconciliar siempre. Yo estoy abierto. Ella me pidió que se le dé el espacio para el trabajo de agroecología en la zona, con las mujeres rurales. Se le entregó, se le pidió ella responsabilizar del tema de límites, se le entregó, pidió que pueda suscribirse un contrato para contratar más bien a un abogado experto en tema de límites, una consultoría, se le entregó, presupuesto tiene, y yo creo que hemos podido dar en la medida de lo que esté a nuestro alcance. Personal tiene, yo creo que hemos consignado lo que ha solicitado. Entonces, algunos temas que podemos disentir, sí, en el tema de la tasa solidaria, ella no quería que se elimine, fue nuestra promesa de campaña, había que ser coherentes en algunos temas de estos. Entonces,
Entiendo que son más bien matices, pero bueno, cada uno tiene la posibilidad de pensar, somos libres de pensar, y yo respetaré como siempre, no, y no soy perfecto también. Debo tener muchos errores. Y sobre la pregunta que hacía Rosanita, sí, yo fui electo para los 4 años, me iré con mucha tristeza, si así se da, de no estar aquí todos los sábados, domingos con las comunidades, en las mingas, en momentos tan lindos que hemos pasado, pero también con frustraciones, no tener recursos. Cuando viajamos a Quito, saber que desde Riobamba hacia arriba es un país y desde Riobamba hacia abajo es otro país, de Riobamba hacia arriba hay autopistas, de Riobamba hacia acá unas carreteras de países tercermundistas, y eso es lo que queremos cambiar, reivindicar para el Austro, para el Azuay, porque todo se queda en Quito, en Guayaquil, y ver tanta corrupción y ver tanta indolencia en la pandemia, ver tantas inequidades, eso es lo que nos motivó, y había que aceptar ese pedido de las provincias que miraban con buenos ojos para desde la presidencia poder apoyar y ser un padre de familia justo. Háblenos, por justicia. Háblenos, doctor Pérez, sobre lo que vendrá en caso de ser usted efectivamente candidato, de inscribir, de que las elecciones se den, de que usted se convierta en presidente de la República. Hay una enorme preocupación por la situación económica del país y coincidencias en el sentido de que Ecuador no está para experimentar, no nos referimos a usted, para experimentar con nadie, que se requiere un manejo ortodoxo de la economía ecuatoriana para sacarla de la crisis. Hay informes de entidades internacionales, de tanques de pensamiento que hablan de que Ecuador requerirá no solamente un periodo gubernamental, por lo menos 4 o 5 para estabilizar su Producto Interno Bruto y quizá 5 o 6 décadas para duplicarlo. Es decir, con la economía ecuatoriana no se va a poder experimentar. ¿Cuál va a ser su plan para recuperar a la economía ecuatoriana, dar mayor estabilidad y con esto de la mano resolver muchísimos de los problemas que más acucian a los ecuatorianos? Creo que va ligado a 2 elementos fundamentales que ayudan. Uno, la parte ética y la parte económica. Si no luchamos y no paramos, si no cerramos esa válvula por donde se escapan millones de dólares, el país está fundido, se hundirá más, ya no habrá fondo que tocar, porque ya ha tocado fondo. Si nosotros solamente consideramos que en el gobierno pasado se fueron 70.000 millones de dólares, de acuerdo a lo que dice el Banco Mundial, 70.000 dividido para 10, son 7.000 millones de dólares anuales que se iban en corrupción. Si solamente eso corregimos, tenemos ahí 7.000 millones. Que no sean 7.000, que sean 5. Ahí está el dinero. Sí, pero ese dinero, doctor Pérez, es el dinero que hubo con la bonanza petrolera. No se puede hablar de que ese escenario vaya a repetirse en la actual situación de pandemia en el mundo. Efectivamente, no va a ser la misma cantidad, pero sigue yéndose los chorros mientras nosotros vivíamos una pandemia tan dura, porque yo ahí tengo que reconocer que me equivoqué. Dije que si el gobierno no nos apoya con alimentos, la gente va a saquear los comisariatos, los almacenes. Me equivoqué, porque no saquearon el pueblo hambriento de hambre, saquearon la clase política corrupta a través del IES, a través del Ministerio de Salud Pública, a través incluso de la compra de alimentos. Eso nos indigna y nos da una impotencia, y eso hay que corregir. Corrigiendo eso, más trabajando con el sector privado, con los empresarios honestos, que no eludan ni evadan los impuestos. Tengo unas últimas cifras, que los grandes empresarios evaden cerca de 4.000 millones de dólares por concepto de impuestos, y los medianos empresarios también. Eso hay que corregir. Ahí está un importante cantidad de dinero. Pero algo fundamental, doctor Pérez, ¿va usted a intentar de alguna manera algo que han puesto en su discurso muchos gobiernos en seguidilla,
eso de cambiar la matriz económica del país. Ecuador no puede seguir basando su economía exclusivamente en el petróleo, ahora con la amenaza de la minería, o en las 2 o 3 exportaciones con los productos básicos, con commodities, sin una industria de la naturaleza que sea. Podemos hablar aquí incluso de la industria turística que sustente de una mejor manera la economía. El dinero de los migrantes, el petróleo y la recaudación que se hace de los ecuatorianos han sido los 3 pilares, pero Ecuador no despunta con una mejor proyección para garantizar su futuro. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Sí, el cambio de la matriz productiva tiene que darse, y por eso es la transición del extractivismo al post-extractivismo. No es que inmediatamente se va a cerrar las válvulas del petróleo, pero que terminen haciendo bien la explotación petrolera, pero que no haya más rondas petroleras y que no haya más explotación en el Yasuní de lo que están. Igual en el tema minero, habrá unos 4 o 5 años para la transición, y después de eso, ojalá el Ecuador sea declarado y libre de minería metálica. Todo eso depende de una transición, y lo que usted ha dicho bien, vamos a necesitar de varios periodos de gobierno para salir de este fango que nunca antes en la historia del Ecuador hemos estado. Ni siquiera en la guerra con el Perú, ni siquiera cuando nos congelaron los ahorros en el feriado bancario. En ninguna época se ha llegado a fondo, nunca antes. Y en eso es corrupción más irresponsabilidad de los gobiernos de manejar mal la cosa pública, y en tiempos de vacas gordas haberse dispendiado la plata, y ahora en tiempos de vacas flacas no tener. Va a ser durísimo, va a ser una economía de guerra. El Ecuador está devastado con 60.000 millones de dólares de deuda pública, desfinanciado, un hueco fiscal de cerca de 10.000 millones de dólares. Es gravísimo, impagos los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales, los médicos, los servidores públicos. Es una economía de guerra, es durísimo. Yo estoy consciente de eso, y no va a ser fácil, va a ser extremadamente duro administrar el país, pero la esperanza es que es un pueblo trabajador, un pueblo solidario, un pueblo que si va a tener un gobierno que demuestre austeridad, honestidad, creo que por ahí podría estar una luz que se proyecte para, por lo menos en nuestro periodo, dejar cimentando con las bases bien puestas para la reconstrucción económica, social, y una reconciliación también del país, porque no puede el país vivir fracturado y dividido en dos, y querernos meter en esto de que son unos correístas y otros anticorreístas. Y el correísmo tuvo su época, pasará la historia. Este momento es el momento de la reconciliación incluso con la naturaleza, porque hemos sofocado tanto, y creo que es el momento frente a la amenaza, que ya no es una amenaza, es una realidad del cambio climático. Es indispensable tomar Doctor Pérez, quizás hablando precisamente del tema ambiental y del tema minero, ¿cómo ve usted la decisión de la Corte Constitucional de haber aceptado la consulta planteada por el alcalde de la ciudad, por el Cabildo Cuencano, con todo el apoyo de las organizaciones sociales detrás? Por un lado, hay enorme satisfacción de que se haya dado paso a esta consulta popular, a este plebiscito, pero también hay algunas dudas, algunos vacíos que aparentemente estarían ahí detrás. Uno de ellos, la delimitación de estas zonas sobre las cuales los cuencanos, las cuencanas nos pronunciaremos, y la otra tiene también que ver con la aplicación de los resultados de la consulta, que sería de aquí en adelante, es decir, a futuro. Yo felicito al Consejo Cantonal de Cuenca por esa valentía que tuvo, unanimidad. Felicito al Cabildo por el Agua, a todas las organizaciones que han hecho el esfuerzo y se logró esta primera batalla. Lo que sí tengo que confesar y voy a apoyar, con todo lo que pueda voy a apoyar, pero sí tengo un sabor agridulce por varios temas de la consulta. Uno, queda bajo el Ministerio del Ambiente la potestad para ellos delimitar cuáles serían esas cuencas hidrográficas, o más bien en las áreas. Dos, que va a ser de aquí para lo venidero, o sea, no le van a tocar las concesiones existentes. Y tres,
la consulta y la pregunta se habla de la prohibición para la minería a gran escala. Gran y Los mediana, mineros, me parece. ¿Perdón? Grande y mediana, me parece que consta en la pregunta. No está, lastimosamente no está mediana. Mediana, No está creo que es únicamente en el caso de la cuenca del Norcay, y el resto de cuencas tienen que ver con la megaminería. Así es. Eso significa que entonces en Quimsacocha sigue el proyecto, porque se van a hacer mediana, ya no van a ser a gran escala. En Río Blanco sigue el proyecto, porque ya no es a gran escala, es a mediana escala. Esas son las preocupaciones que tenemos. Por eso yo apoyo la consulta y reitero, felicito, porque sobre todo es un golpe jurídico, político, social, de concientización, que ahora por unanimidad el Consejo Cantonal está muy consciente y defiende el agua. Lo único que quiero decir es que no va a ser suficiente con la consulta. Esta lucha es intergeneracional. Esta lucha va a continuar. Esta resistencia a esa agresión a la naturaleza y a las fuentes de agua va a continuar. Por lo tanto, hay que buscar todos los elementos jurídicos, fácticos, sociales, éticos, ambientales, para seguir en esta lucha. Y reitero, es intergeneracional, porque nosotros ya nos iremos y nuestros hijos tendrán, y las nuevas generaciones y los jóvenes van a retomar. Pero me llena de profunda esperanza, porque son los jóvenes los mayores conectados con la ecología y la defensa del agua. Y ellos lo van a hacer de mejor manera, van a hacer con maneras más creativas, con epifanías más, más creativas, con esa frescura que van ellos a adoptarlo. Estoy convencido que no nos derrotarán. Doctor Pérez, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero quisiera dejarle con una última pregunta. ¿Qué le quiere decir usted al pueblo de la provincia de La Suay, que votó por usted para un periodo de 4 años para prefecto, del cual va a salir cumpliendo solamente 1 año y medio, y para aquellos que han denostado contra usted, acusándole de actuar en cada uno de sus pasos, en cada uno de sus actos, con una única motivación, la de ser candidato a la presidencia de la República? Primero, agradecerle profundamente a los cuencanos y azuayos tanto apoyo, tanta solidaridad, tanta comprensión, tanta conexión que hemos tenido antes, durante la pandemia y ahora seguimos. Y si llego a la presidencia, después volveré acá mismo. Nunca me olvidaré de Cuenca y de la provincia de La Suay. Si desde la prefectura hicimos alguito, aspiramos a hacer el doble desde la presidencia de la República, sin olvidar nuestra tierra que nos vio nacer, sin olvidar a nuestros pueblos abandonados, sin olvidar estos mágicos lugares que nos dieron tanto abrigo, que nos cobijaron con tanto cariño, que nos inspiraron, que nos dieron tanta esperanza. Pues ojalá podamos hacer justicia desde la presidencia, aunque no hay recursos, pero algo habrá. Pero sí sentar precedentes y poder hacer lo que hicimos aquí en la provincia, hacer desde lo nacional, pero sin olvidar jamás a los cuencanos, a las cuencanas, a las azuayas, a los azuayos, y con la misma vibra, con el mismo espíritu, con el mismo ñeque que dicen los jóvenes, poder seguir siendo un servidor público más y poderles, ojalá, dar lo que realmente la provincia de La Suay se merece. Bien, queremos agradecerle al doctor Yacu Pérez, quien es precandidato a la presidencia de la República. Posiblemente se inscribirá su candidatura la próxima semana para convertirse ya en candidato. El doctor Yacu Pérez es actualmente prefecto de la provincia de La Suay. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.